hace solo 2 años y medio para las elecciones europeas, sacó el 35% de los votos y anteayer sacó el 9%. Es decir, la diferencia se la llevó Meloni. Entonces, no es una novedad tremenda que haya una extrema derecha tan fuerte. Es decir, simplemente una recolocación de votos entre uno y otro partido. Lo que asusta, en todo caso, es que ese partido en particular, bueno, tiene una mirada, simpatía, cierta simpatía con aquel otro, ¿no, Franco? Aquel otro que hace 100 años exactos marchó sobre Roma en octubre de 1922 y tomó el poder. Nos referimos al de Benito Mussolini y que gobernó durante 20 años y llevó a Italia a perder la Segunda Guerra Mundial. Entonces inmediatamente llama la alarma en todo el mundo y dice, bueno, llegó el fascismo. Y ahí entonces voy yo con la pregunta y digo, ¿por qué los llamamos neofascismos? Claro, eso es interesante, ¿no? En primer lugar, para dejar en claro, tal vez para alguien que nunca escuchó o no leyó sobre Giorgia Meloni, ella viene de un partido, actualmente el partido se llama Fratelli d'Italia, pero hay un partido predecesor a este, que era Alianza Nazionale, que tenía una composición muy importante de otro partido político previo que sí que se reivindicaba a sí mismo postfascista, ¿no? Es decir, una continuidad de aquel fascismo, una defensa de aquel fascismo que representaba Benito Mussolini. Entonces existe esta línea, y esta línea se ve marcada cuando uno mira el logo del partido Fratelli d'Italia, que tiene una flama tricolor, una llama tricolor, que es la misma que tenía aquel partido postfascista. Y lo que presenta el discurso de Giorgia Meloni, pese a intentar presentarse como una política, como decíamos antes, coherente, leída, que se intenta ubicar en el espacio de lo conservador, en realidad lo que vemos detrás de todo ese discurso, cuando uno escucha y lee un poco más sobre ella, es una visión muy propias de las derechas radicales, con un componente autoritario, es una visión de la sociedad en la cual lo más importante es una autoridad que esté por encima de todo y que ordene todo tipo de problemáticas y conflictos que hay en una sociedad. Un componente nativista y nacionalista muy fuerte también, en el cual lo más importante son los nativos, y los nativos, con esto digo, no solamente a los que tienen el pasaporte italiano, sino solamente a los que son nativos en función de la idea que tiene Giorgia Meloni, ¿no? Me refiero con esto al color de piel, a la procedencia de los antepasados, a la orientación sexual, a la cultura, lo que sea que conforme esa identidad que ella considera lo italiano y que lo separa de lo no italiano como un elemento intruso en el país. Y el tercer elemento es una visión muy maniquea, muy antagonista de cómo se maneja el discurso político, ¿no? En Europa se lo conoce como populismo, en América Latina tal vez el concepto de populismo se usa de manera diferente o para otro tipo de partidos políticos, pero en Europa esta es la idea de presentar a la sociedad dividida en dos grupos opuestos y antagónicos, homogéneos y antagónicos. Es decir, una élite, una clase política, un conglomerado financiero internacional que trabaja por sus propios intereses en contra de los intereses del pueblo, en este caso del pueblo de Italia, ¿no? Esa conjunción de elementos hacen que Giorgia Meloni se ubique en este grupo de derechas radicales, que tiene una particularidad, y es que a diferencia de lo que era aquel partido efectivamente postfascista del movimiento social italiano, no busca el cambio de régimen o de sistema democrático, no busca reemplazarlo por otro, como querían en ese momento, sino que lo que intentan es ir reformando paulatinamente desde dentro del sistema para poder ir adaptándolo a su ideología, una ideología que se conoce como ideología iliberal, donde predominan los valores ultraconservadores, tradicionalistas, y como les decía antes, buscando una visión diferente de sociedad, ¿no? Ahí es donde aparece Giorgia Meloni. Ok, no, allí hay una... Fíjate que uno piensa en el fascismo de 1922, había un alza de masas importantísima en Italia y en Europa, en lo que se llamaba el Bienio Rojo en Italia,
Y entonces contra el comunismo llega el fascismo y tiene una idea de reorganización del Estado y la sociedad, el hombre nuevo lo llamaban. Después la izquierda lo llamará de la misma manera 70, 60 años después, pero era el hombre nuevo, era una nueva sociedad que hacía el fascismo. Esta en realidad es más reaccionaria, esta viene a frenar la sociedad de los derechos. Es decir, yo te voy a preguntar, ¿qué es el marxismo cultural, el cual ellos, sobre todo la extrema derecha, la derecha radical, como la nombraste vos, tiene miedo que penetre en la sociedad? ¿Cuál es? Porque, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil siempre habla del marxismo cultural que hay que frenar. ¿A qué se refieren con eso? Eso es interesante. Esta idea de marxismo cultural viene de un grupo de ideólogos de estas nuevas derechas, es decir, de pensadores, de filósofos, que como reacción al Mayo francés, en los años 60 del siglo pasado, forman un grupo de estudiosos, como decía antes, de filósofos que trabajan en ideas para renovar a la derecha. Así como a la izquierda aparecía como la nueva izquierda ya en los 60, bueno, la derecha en este grupo intenta trabajar en lo mismo. Y lo interesante es que estos pensadores intentan reformar aquella derecha posfascista de la que hablábamos antes. Es decir, la idea de un racismo biológico, que era lo que sostenía, por ejemplo, el nacionalsocialismo, intenta ser reemplazada, intenta ser renovada a partir de una base más, entre comillas, científica o pseudocientífica, donde plantean la idea de que las razas existen y no es que hay una superior y una inferior, sino que son todas iguales, pero lo importante es que para ellos las razas son diferentes. Las culturas marcan esas razas y lo importante es que la identidad de esas razas se mantenga inmutable. En tanto y en cuanto esas razas se mezclen, por ejemplo, a través de la migración, se va a producir un desequilibrio en las distintas sociedades. Eso es lo que planteaban ellos y con lo que justificaban discursos xenófobos, discursos racistas claramente, y a partir de lo cual van construyendo un enemigo al que puedan atribuirle las situaciones de desequilibrio. Y aquí es donde aparece el elemento del marxismo cultural, ¿no? Y lo que ellos plantean es que existe una izquierda internacional financiada por fuentes desconocidas, pero que existen en algún lugar del planeta, que trabajan en función de generar estos desequilibrios, ¿no? De romper las identidades nacionales. Las razones para esto, al venir todo desde teorías conspirativas incomprobables, son muy varias. O sea, yo no les podría decir ahora por qué ellos piensan que eso iba a suceder, pero existen varias. Hace muy poco se habló de, por ejemplo, la teoría del gran reemplazo, ¿no? Que es algo que circula mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, que se cree que un tipo de sociedad va a reemplazar a otra a partir de esa migración teóricamente masiva. Ahora, más allá de repetir teorías conspirativas que no nos interesa hacer, lo importante, para volver al concepto de este marxismo cultural, es que esta escuela y esta corriente que se retoma hoy, 50, 60 años después, es la idea de que hay una batalla cultural que se está librando en el mundo, digamos, de las ideas, y la derecha radical plantea que esa batalla cultural se debe ganar para después dominar en el terreno de lo concreto, ¿no? Es decir, hay que convencer a todo el mundo de que existe un movimiento de izquierda, un marxismo cultural que tiene determinadas reglas. Estas reglas tienen que ver con el comportamiento en la sociedad, con lo que consideramos que está moralmente bien o moralmente condenable, etc. Y hay que reemplazarlo por la ideología propia, en este caso de ellos, ¿no? De esta ideología de derechas que plantea esta sociedad más autoritaria, esta sociedad con discurso xenófobo justificado y con racismo cultural, y esta sociedad donde hay amigos y enemigos, y no hay discusión política como la consideramos nosotros, al menos los que defendemos valores democráticos. Utilizan la democracia y van erosionándola por dentro, yendo hacia lo que ellos tienen como idea. Es decir, finalmente hay un discurso de odio, utilizando algo que se está hablando mucho en Argentina en estas últimas semanas, y es el odio hacia lo que es distinto, lo que puede generar incertidumbre, lo que lleva a que la sociedad esté permanentemente en cambio, es decir, darle cierta certidumbre a la sociedad.
es decir, anclarla en algunos valores. Y entonces Meloni tiene una idea que viene de antaño, muy fuerte y muy arraigada en lo que era el Partido Nacional Fascista, que es Dios, patria y familia. Ella lo ancla bien en sus discursos en la idea de la familia cristiana. Yo creo que va a tener más de un problema, entre otras cosas, con el Papa, con Francisco, porque tiene Francisco una cristianidad. Fíjense lo que es, en ese sentido, por primera vez el Papa va a estar, podemos decir, a la izquierda de quien reivindica la cristianidad desde un punto de vista más jerárquico, más aristocrático, tal vez en el caso del que está planteando Meloni. Pero esa idea es muy iliberal, como dijo antes Franco, porque ella se pone contra la izquierda, en contra de las clases, contra la idea democrática de la ciudadanía y reivindica la familia. Entonces, su base de la sociedad es la familia. Ahora, voy como politólogo un momento a pensar lo siguiente y también a poner paños fríos. Ella sacó el 26% de los votos. Y esto respecto a lo que decía Franco, piensen lo de Alemania con 27. 9% sacó la Liga, ni siquiera 9%, y 8% sacó Berlusconi, que es en esa alianza el 44%. Esa ley electoral les permite tener mayoría. Con una vieja ley ni siquiera tendrían la mayoría en la Cámara. Y todo lo que estamos hablando estaría mucho más matizado, porque probablemente estarían pensando en la necesidad de tener un primer ministro de centro, porque si no, ni siquiera tendrían gobierno. Es decir, allí hay un error táctico muy fuerte de parte del centro izquierda que no pudo ni siquiera llegar a tener una coalición suficiente como para presentarle batalla. Y eso vale para, en este sentido, para América Latina y para todos los que enfrentamos o tenemos que pensar en situaciones medianamente semejantes, y pienso en este momento en Lula en Brasil, que trató de armar y armó con bastante éxito una coalición más allá del PT precisamente para enfrentar a Bolsonaro, es decir, no quedarse en nada más que los propios. ¿Por qué? Porque lo que hay en juego es bastante grande. Entonces, la centroizquierda italiana tuvo ese defecto. Se fueron planteando muchas posiciones, hubo 3 alianzas distintas y efectivamente frente a ello Meloni y el resto de la derecha pudieron obtener mayoría absoluta. Pero un dato importante es, hasta ahora, cuando hicieron ya los recuentos de los varios escaños que tienen en la Cámara de Diputados y en el Senado, no les dio para tener los 2/3. Si hubiesen tenido los 2/3, yo estaría preocupado, en el sentido que con los 2/3 podría haber habido una reforma constitucional. Y ahí es donde le quiero hacer la pregunta a Franco, y es, ella tiene como ideal el régimen de Hungría, de Orbán. Y entonces mi pregunta es, ¿qué es ese régimen? ¿Por qué le tenemos cierta preocupación? Lo vemos con preocupación, porque efectivamente, si no voy errado, Orbán hizo unas reformas constitucionales en el 2011 y a partir de allí no abandonó el poder. O sea, son más de 10 años que lleva gobernando Hungría. Es interesante ese elemento porque, a ver, el recorrido político, la carrera política de Giorgia Meloni se podría decir que va del extremismo a un partido de derecha radical, ¿no? Es decir, de una posición posfascista cuando estaba en el movimiento social italiano y militaba allá, bueno, mejor dicho, en la Alianza Nacional todavía en las juventudes, a el partido actual, que es un partido de derecha radical que, como decía antes, no quiere cambiar el sistema democrático, sino que lo quiere ir modificando desde dentro, erosionando todos los derechos y las libertades que nos garantizan los valores democráticos, ¿no? Ese camino hizo Giorgia Meloni. Ahora, si miramos a Orbán, podríamos decir que va en la dirección inversa, poco a poco. Orbán viene de un partido liberal que antes de la caída del muro de Berlín luchaba por la liberación de Hungría. Recordemos que Hungría es un país satélite en el Europa del Este, cuando todavía existía la cortina de hierro. Él, de hecho, estudiaba en Londres, financiado por una beca de George Soros, a quien ahora considera el enemigo número 1. Y Orbán se va, digamos, moviendo desde esa visión liberal a una visión cada vez más conservadora, llegando incluso a una visión cuasi autoritaria, ¿no? De hecho,
hoy en día hay una discusión en la Unión Europea sobre si se considera una democracia plena a Hungría o no. Y hay sanciones pensadas para ese país por la erosión que está sufriendo el Estado de Derecho. Pero para no adelantarme, en ese camino, Víctor Orbán, allá por el año 98, es por primera vez nombrado presidente, dirige el ejecutivo de su país, está 4 años, en el 2002 pierde la elección y ahí está un tiempo fuera del poder. Vuelve recién en 2010, o sea, 2 periodos más tarde. Y vuelve con una visión mucho más conservadora, una visión que basa todo su discurso en la identidad nacional, en recuperar lo que Hungría, el imperio húngaro, austrohúngaro había perdido, en una visión más nostálgica, más nacionalista, y empieza a moverse hacia ese lugar. Ahí donde se da esta reforma que acabas de mencionar, una reforma constitucional que le permite a él tener más ventaja respecto de... Estas son cuestiones de politólogos, ¿no? Pero que favorecen a partidos mayoritarios, perjudica a los minoritarios, etcétera. No quiero entrar en eso, pero claramente a él le conviene. Hay una serie de reformas en otros sentidos, ¿no? Por ejemplo, judiciales o, por ejemplo, limitando la libertad de prensa, controlando los contenidos que se dictan en las universidades, ¿no? No solamente quiénes son las autoridades de las universidades, sino qué se puede estudiar y qué no, determinadas cosas no. Y cada vez tiene un discurso más ultraconservador, ¿no? Más ultraconservador en todo sentido. Esa visión de él la resume en el año 2014 en un discurso que da en un campamento de verano que se hace cada año en lo que ahora es Rumania, que antes era el Imperio Austrohúngaro. No es casual que vayan ahí a hacerlo para poner un pie en ese territorio que consideran húngaro de alguna manera. Y ahí él dice que lo que está construyendo es una versión del Estado iliberal. Es decir, que tiene ciertos elementos de lo que sería el liberalismo, no lo digo en el sentido económico, lo digo en el sentido completo, político y social, pero que otros elementos del liberalismo él los considera innecesarios o incluso contradictorios a su visión. Perdóname, ¿él mismo lo llama Estado iliberal? Él lo llama así. Él lo llama así en el año 2014. Él dice que hay que avanzar hacia un Estado iliberal, ¿no? Y ahí es donde él empieza a hacer este equilibrio precario, pero que le ha funcionado durante mucho tiempo, de mantenerse dentro del Partido Popular Europeo, que sería la centroderecha en la Unión Europea, y recibir todos los recursos económicos que otorga la Unión Europea, pero sin seguir muchos de los mandatos, ¿no? Hasta que llega la situación actual, donde se complica un poco por la guerra entre Rusia y Ucrania y demás, pero que claramente él consolida ahí un Estado autoritario, un Estado que depende de su poder y que hace un par de meses tuvo elecciones y obtuvo el 50 y pico % de los votos frente a toda la oposición unida. Esa es la visión de país o la visión, mejor dicho, de democracia, por eso decía reformarla de dentro y no necesariamente cambiarla, que tiene Giorgia Meloni en la cabeza, y por eso muchos dicen, y coincido, que se parece mucho más a Orbán que a, por ejemplo, Donald Trump, que es otra visión diferente dentro de la misma familia de partidos, o mejor dicho, de corriente política, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Me parece que ella va para el lado de un europeo con quien ya tiene relación. Alguien la definió en estos días como atlantista, en el sentido que ella está con la OTAN, no está con Rusia en lo que hace a la definición Ucrania-Rusia, ella está con la OTAN, es conservadora, ultraconservadora, y por el lado de del tipo de régimen que quisiera, es sin duda el régimen de Orbán. O sea, ese sería su mundo, digamos, el mundo el cual ella está, el mundo que está pensando. Pero vayamos de entrada a definir, tiene el 26% de los votos y consideremos esto, Italia tuvo gobiernos que duran en promedio 1 año y 4 meses. El politólogo Gianfranco Pasquino dijo en estos días, la legislatura va a durar 5 años, pero no está dicho que este gobierno los dure. O sea, hay que ver si sus aliados van a dejar que ella crezca. Pues también hay que ver si tienen interés en hacerlo, si tienen interés en dejarla gobernar, claro. En fin. Sus aliados son Berlusconi y Matteo Salvini, ¿no? Que tienen su propio ego y sus propios intereses y su propia lógica política, ¿no? Matteo Salvini salió muy
muy mal de esta elección, como decías, ¿no? Sacó 30 y pico de puntos en 2018 y ahora termina con 9, menos de 9. Bueno, eso ahí va a tener que rendir cuentas hacia adentro, ¿no? Toda la padaña debe estar efervescente. Y lo mismo para Berlusconi, que bueno, tal vez no es tan grave la caída, pero sigue siendo una caída. Creo que había sacado 14 o 15%, ahora saca también 8. Pero quería decir una cosa más que me parece importante. Yo creo que es importante mirar el resultado. No hay que dejar de pensar en qué significa que una persona como Meloni gane, que ese discurso gane, ¿no? No solamente en Alemania, sino hace un par de semanas en Suecia. O podríamos buscar algún que otro ejemplo, no sé, que Marine Le Pen llegue de vuelta al balotaje en Francia, o que la derecha radical alemana ahora mismo tenga 15% de intención de voto, ¿no? Es decir, que cuando en una situación como la actual de crisis suba este partido. Pero me parece que lo importante es un concepto que se discutió mucho entre los expertos analizando este fenómeno o este resultado del domingo, y es el de la normalización de este discurso. Es decir, normalizar significa que sea normal algo. Que sea normal que haya una visión xenófoba, que sea normal que haya políticas antimigración o políticas de género que perjudiquen a minorías, que hagan diferencia entre hombres y mujeres, que tengan una visión mucho más autoritaria de la sociedad, donde tal vez los derechos humanos no son lo suficientemente relevantes para esa visión de país. Esa normalización no es nueva. No pasó ahora con Meloni o hace 3 semanas en Suecia. Ese es un proceso más largo que viene sucediendo hace bastante tiempo. Y no solamente en Europa, también lo vemos en Estados Unidos cuando Donald Trump convierte al Partido Republicano en una derecha radical, ¿no? Al menos en ese sentido. Lo vemos cuando gana el discurso de Bolsonaro en Brasil, por ejemplo. Lo vemos en diferentes lugares. Y esa normalización es lo peligroso, porque lo que termina pasando, y lo veo acá en Europa bastante seguido, es que el resto de los partidos se acercan hacia esa agenda en lugar de combatirla. Es decir, partidos políticos de centro derecha, de centro izquierda, incluso de izquierda también, planteando estas ideas ultranacionalistas, estas ideas de desprecio por el otro, ¿no? De competencia entre los pobres, digamos, entre los pobres de una sociedad y los inmigrantes que recién llegan, por ejemplo. Y este es el gran inconveniente, cuando la ideología y cuando la agenda de estas derechas radicales termina siendo la agenda de todo el espectro político. Ese es el gran peligro, y eso creo que es lo que hay que mirar detrás de la foto tan terrible, ¿no? Y que titulan todos los diarios como que volvió el fascismo y demás, que claro, vende muy bien y es muy importante, pero tal vez nosotros tendríamos que hacer esa reflexión extra para que esto no lo consideremos también natural, ¿no? Que un partido con estas ideas pueda impulsar políticas públicas en ese sentido, porque ahí sí que nos cambia la vida del todo, a todos, al menos los que tenemos una idea de sociedad democrática, ¿no? Que defender.